Este domingo el Evangelio nos presenta esa escena entrañable en Betania, en casa de Marta, de María y Lázaro, cuando Marta, afanada por tantas cosas, le dice al Señor que riña a su hermana que está a sus pies. Y cuando el Señor afirma que María ha elegido la mejor parte, no está haciendo una contraposición entre la vida activa y la vida contemplativa, sino que nos está haciendo ver que toda nuestra vida tiene que ser una contemplación en el quehacer habitual de cada día. Se reza con los labios, se reza con la mente y se reza también con las obras, decía San José María. Es decir, toda nuestra vida tiene que ser oración. ¿Acaso la oración no hay que trabajarla y tiene que estar alimentada también de nuestra vida diaria? ¿Acaso nuestra vida diaria no tiene que estar informada por nuestra vida de oración? Mutuamente se alimentan. San José María decía que llega un momento en que no sabe distinguir entre trabajo y oración, porque todo trabajo es oración y toda oración es trabajo y está alimentada también de ese trabajo. Contemplativos en medio del mundo, así le gustaba vernos San José María a cada uno de nosotros. Pídele al Señor esa gracia de saberle contemplar, de saberle ver en el quehacer habitual de cada día, alimentado por la fuerza de la oración y vivificando todas las cosas con el amor de Dios, viviéndolo todo en su presencia. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Chao, que Dios te bendiga.